Entonces, como la vamos a grabar, entonces yo voy aquí a hacer una introducción. Buenas tardes, muchachos. Entonces, el objetivo de hoy es hacer una presentación y hablarles un poco de cómo funciona el cerebro, lo poco que hemos entendido. El cerebro es una caja negra todavía en muchas de las cosas que nos pasan, pero día a día mejoramos en el entendimiento del cerebro. Para que se hagan una idea, en los años 60, si ustedes se acuerdan un poco de los años 60, el reto de la humanidad era la conquista del universo. Y gracias a ese reto de la humanidad, pues fue que fuimos a la Luna y hemos hecho todo lo que es esa investigación del universo. Pero el reto de este siglo es entender cómo funciona el cerebro. El reto es adentrarnos en entender realmente cómo funciona ese pedacito de carne que tenemos ahí en la cabecita, que tiene un funcionamiento que hemos entendido muchas cosas y que de ese depende nuestra vida. Y ese es el nuevo reto. De hecho, hay inversiones gigantescas de miles de millones de dólares en el mundo tratando de entender cómo funciona el cerebro. Y pues yo he estado muy detrás de todas estas investigaciones. Me gusta mucho leer, tengo muchos libros y les voy a dar muchas referencias para que ustedes, incluso si quieren profundizar en el tema, lo puedan hacer. Entonces, yo he logrado entender muchas cosas y he practicado con mi cerebro. Yo hago mucho entrenamiento mental en muchos contextos y pues me ha funcionado, realmente me ha funcionado bastante bien. De hecho, yo digo que por esa razón es que a mí el COVID me dio sin síntomas, porque las enfermedades en un 99% son generadas por nosotros mismos, por nuestro cerebro. Y ya vamos a hablar por qué y pues ustedes me dirán si me dan la razón. Ok, yo voy a arrancar con esta frase del señor Edward Punset y les voy a dar aquí la primera referencia. El señor Edward Punset básicamente es un personaje, desafortunadamente murió hace un par de años, pero Edward Punset tenía un programa en la televisión española que se llamaba Redes. Y este señor se dedicó a recorrer las universidades y todos los centros de investigación sobre el cerebro y hacía en cada centro de investigación que él iba un programa de televisión. El programa se llama Redes. Se los recomiendo, lo encuentran en YouTube todos los programas. Y hay unos espectaculares de muchas cosas, son fácilmente más de 100 capítulos de ese. Y él ha escrito muchos libros. Y esta frase me gusta mucho porque esta frase la vi en un libro de Edward Punset que dice, el cerebro ha dejado de ser el objeto más sofisticado del universo para convertirse en un subproducto bastante imperfecto de la evolución. Evolutivamente, todos los procesos evolutivos o la gran mayoría de los procesos evolutivos de los seres vivos ha sido imperfecciones, ha sido errores de la naturaleza. Y dentro de ellos, el más grande error es el cerebro humano. Y ya les voy a contar por qué lo llamo así y estoy de acuerdo con el señor Edward Punset de que nuestro cerebro es el mayor error humano desde el punto de vista evolutivo y por eso tenemos el miércolero que tenemos en nuestra cabeza. Ok. ¿Desde cuándo se empieza a construir el cerebro humano? Y hago esta separación de tiempo. Si ven esa figura ahí, esa figura es del homínido, que en teoría fue el primero en que se paró en dos patas. Siempre hemos hablado del eslabón perdido. Yo creo en teoría evolutiva y vuelvo y siempre que hago este tipo de conferencias, pues digo que respeto mucho a los que creen en teoría creacionista de que Dios nos puso imagen y semejanza. Yo no creo en eso. Yo creo que nosotros venimos de los micos. Entonces, de los micos de los cuales venimos, básicamente son de los bonobos, es lo que parece que es más cercano a nosotros, los micos bonobos. Y dice la historia, de hecho, que está en el libro muy bien escrita. Yo he leído muchos libros, pero en el libro en que más bonita está escrita es en el libro de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Ese libro es muy bonito porque cuenta toda la historia y la cuenta muy bien, aunque hay muchos más libros. Entonces, para contar la historia, en el África había un espacio en donde había muchos micos bonobos y hubo por un problema, no se sabe si fue de sequía, si fue de incendio o si fue un río que atravesó una zona y esos micos se partieron en dos grupos. En un grupo quedó un espacio en donde los árboles desaparecieron. Los árboles desaparecieron y quedó una llanura y en el otro lado pues quedaron los árboles con los micos. Los de las llanuras, como estaban acostumbrados a andar en cuatro patas, se dieron cuenta que andar en cuatro patas en la llanura era mucho más difícil que andar en dos patas. Entonces se pararon en dos patas. Al pararse en dos patas, liberaron las manos. Y ese homínido que primero, o ese mico que primero se paró en dos patas,
según la arqueología, es esta imagen que es completamente reconstruida, que se llama Lucy. Y de hecho se llama Lucy porque es una hembra, que lo encontró un antropólogo, que de hecho la llamó Lucy porque en el momento que la encontró, estaba escuchando la canción Lucy de los Beatles. Entonces la llamó Lucy. Y tiene una edad de 3.3 millones de años. Entonces, al pararnos en dos patas, pudimos liberar las manos y pudimos empezar a abstraer y a entender el universo. Porque al liberar las dos manos empezamos a coger cosas y a empezar a construir herramientas con las dos manos y a empezar a abstraer el universo, y se creó o se empezó a crear lo que llamamos la corteza prefrontal o el neocórtex, que es la última evolución del cerebro de los seres vivos, y ya vamos a contar eso. Y lo muestro hasta el 2015, pues porque todos sabemos que este personaje pues es solo cerebro. El señor Stephen Hawking solo quedó siendo cerebro en sus últimos años de vida. Entonces, allá vamos a terminar nosotros. En teoría, evolutivamente, nosotros vamos a quedar siendo un cerebro. Muchas de las actividades humanas, físicas, seguramente van a ir desapareciendo y terminaremos, pues según los expertos en evolución, quedaríamos siendo un simple cerebro o un cerebro. Pero bueno, eso es lo de menos. Pero eso es para entender un poco que hemos evolucionado en esa parte del cerebro, y el neocórtex o corteza prefrontal es lo que nos hace humanos. Para empezar, digamos que unas frases que me parecen muy interesantes, que espero que al final las convenza de esto, es que lo que construimos en nuestro cerebro es lo que hará que pase afuera. Nosotros siempre creemos que la relación es que el exterior afecta a nuestro interior, y es todo lo contrario. El exterior que nosotros vemos, el exterior al cual nos enfrentamos, es exactamente el que tenemos a nuestro interior. O sea, primero se genera la realidad que nosotros tenemos en nuestro interior y después esa se crea al exterior. ¿Eso qué quiere decir? Realmente la realidad no existe. Los seres humanos no somos capaces de ver la realidad. Todos tenemos una percepción de la realidad, porque nuestro cerebro no es capaz de entender todo el universo en el que está. Entonces, él solamente recibe toda la información de ese universo, filtra mucha de ella y con base en esa data que deja pasar, construye una realidad. Por eso la realidad primero la construimos interiormente con base en nuestros modelos preestablecidos, y después es la realidad que en teoría vemos, pero que realmente no vemos, sino que está dentro de nuestro cerebro. Entonces, por eso es que decimos que nuestros pensamientos crean la realidad. Y eso es muy, muy cierto, ¿sí? Okay. Ahí hay un video que yo después les comparto esta presentación para que ustedes vean ese video un poco, para ampliar, para dar más paso a que discutamos y charlemos sobre estos conceptos. Entonces, ¿cómo hemos entendido el cerebro? Y básicamente yo creo que hay tres estadios de entendimiento del cerebro. El primero fue la teoría de la fe. O sea, digamos que cuando empezamos a comprender el cerebro, cuando empezamos a darnos cuenta que nosotros teníamos una cosa bien interesante dentro de nuestra cabeza que se llamaba cerebro, básicamente empezamos a hablar un poco de la teoría de la fe, entre la separación de alma y espíritu, entre donde tenemos un alma que es el espíritu y el cuerpo. Y pues de ahí nace pues todo el tema de las religiones y el concepto de alma, ¿sí? El concepto del alma. Y de hecho, pues esto es mucho basado en Platón, en la visión platónica. De hecho, las religiones nacen bueno, la religión cristiana, por supuesto, no todas, sino la religión cristiana nace del pensamiento de Platón, que en donde básicamente él saca este concepto de cuerpo y alma, ¿sí? Entonces, pues los cristianos nos pegamos, o se pegan, pues de este concepto del cuerpo y del alma, y pues que básicamente es una visión, pues, básicamente válida, o no sé, pues válida, ¿no? Pues, pero científicamente no es la realidad. Después viene la teoría del psicoanálisis bien interesante de Freud, del consciente y el inconsciente, y ya vamos a explicarla desde el punto de vista de la evolución de los cerebros, y una que es la que yo creo, y es la del cerebro cuántico, de que somos solo energía y que nuestros pensamientos generan energía, que viene pegado todo el tema de la física cuántica. Muy bien, miremos un poco cómo han evolucionado los cerebros. El cerebro nuestro tiene tres estadios evolutivos, el cerebro de los seres vivos. En teoría evolutiva, pues básicamente nosotros nacemos como seres unicelulares en un momento de la evolución del universo, después del famoso Big Bang.
nosotros empezamos a crear una serie de organismos unicelulares. Esos organismos unicelulares empiezan a reproducirse entre ellos a través de mecanismos de juntada y de generación pluricelular. Entonces empiezan a generarse los sistemas o los animales pluricelulares y a generarse la reproducción por medio del tema o de la parte sexual. A partir de eso, entonces se genera lo que se llama el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central crea el cerebro reptil. Entonces, el cerebro reptil es esta caja primera que se crea más o menos hace unos 500 millones de años, en donde es la que controla todo el cuerpo. Entonces, por eso se llama sistema nervioso central. Entonces, hay una parte centralizada en donde se hace el control de las cosas y hay un mecanismo a través del sistema nervioso central que decide todas las acciones que va a hacer todo el cuerpo de ahí en adelante, controlado por ese sistema nervioso central que está centralizado en sus decisiones en el cerebro inicialmente reptil. Eso pues duró una cantidad de años X. Después, en un momento determinado de la evolución, nacen los mamíferos y los mamíferos nacen con una característica importante que es el amamantamiento de la madre hacia sus crías, la necesidad de los seres mamíferos de vivir con su madre dependiendo durante un tiempo para poder sobrevivir. Y ahí nace el cerebro límbico y empezamos a tener memoria y empezamos a gestionar la memoria y otra serie de elementos que ya vamos a ver. Esos pues son los dos cerebros más antiguos, son los hermanos mayores. O sea, tienen alrededor de 500 millones de años, posiblemente unos más que otros o menos que otros. El límbico de pronto unos milloncitos de años menos que el reptil. Pero pues básicamente tienen millones y millones de años de evolución, o sea, son los hermanos mayores, para hacer una comparación y una metáfora. El cerebro o el neocórtex o corteza prefrontal se empieza a crear en los 3.3 millones de años, como les mencionaba ahorita con Lucy, pero en donde realmente empieza a tener una evolución grande es cuando nos convertimos en Homo sapiens. Ahí empieza el cerebro a evolucionar de manera fuerte. Al principio, pues en los 3.3 millones de años empieza a crearse y empezamos a abstraer, empezamos a hacer cosas, empezamos a organizarnos en comunidades, empezamos a crear una serie de cosas, pero realmente en donde se empieza a crear es más o menos hace 90.000 años, en donde empieza a aumentar su masa con respecto a la masa que tenía el cerebro reptil. Es una masa muy pequeña, el límbico también, el reptil, el neocórtex empieza a crecer. Entonces es un poco para mostrar la edad de uno y otro. Entonces, si se dan cuenta, los hermanos mayores pues son el reptil y el límbico, y el racional, que se llama corteza prefrontal o neocórtex, tiene una edad de 90.000 años. ¿Y qué pasa en una familia con los hermanos mayores? ¿Quiénes son los que mandan en la casa? Los hermanos mayores. Lo que se hace es lo que dicen los hermanos mayores, y nosotros los hermanos menores siempre recibimos mamazos, siempre recibimos, a pesar de que somos los más inteligentes. Siempre los hermanos menores somos más inteligentes que los mayores, pero siempre hay que hacerle caso a los hermanos mayores. Exactamente pasa lo mismo en el cerebro. Exactamente pasa lo mismo en el cerebro. Entonces ese cerebro reptil, que es el más viejito de todos, es el que garantiza la supervivencia del ser humano. Es el que tiene y es el dueño, o ahí está la amígdala. La amígdala es ese pedacito, no la amígdala que tenemos en la garganta, eso es otra cosa. La amígdala del cerebral es la que tiene la función más básica o las funciones más básicas que garantizan la supervivencia. Por ejemplo, una de las funciones más básicas de la supervivencia es el reflejo de huir o atacar, ¿sí? ¿Ok? El control del consumo de calorías, el sexo, las conductas automáticas como los hábitos y los sesgos mentales. ¿Por qué razón? Entonces, ahí, por ejemplo, en el reflejo de huir o atacar, es cuando nosotros nos sentimos en un momento determinado, y ahí se genera incluso el estrés, el fenómeno del estrés, cuando nosotros sentimos que en un momento determinado nuestra supervivencia está en peligro, o sea que podemos perder la vida, la amígdala empieza a tomar las decisiones. ¿Y qué decisión toma? Pues básicamente, como aquí estamos hablando de reptiles, estamos hablando de animales, la amígdala lo que hace es completamente bloquea
todo el sistema circulatorio y manda toda la sangre a los sistemas, a las extremidades, piernas y manos, para que podamos correr o atacar con mucha fuerza. Y eso lo hace a través de la generación de químicos como es el cortisol, todos esos químicos que generan el estrés. Cuando ya huimos y cuando ya salimos del peligro, entonces la amígdala o el sistema nervioso central tiene un sistema llamado el parasimpático que vuelve nuevamente a estado normalmente de homeostasis. Nosotros los seres humanos estamos en paz en un estado que se llama el estado homeostático. Y ahí estamos en paz. Aquí, por ejemplo, estamos tranquilos, en teoría, bueno, a no ser que alguien esté por ahora pensando en algún problema, en el petit, entonces esté estresado, pero en teoría estamos en modo tranquilo, homeostático, entonces estamos tranquilos y relajados. Nos estresamos y entonces saltamos de ese modo homeostático, estamos en estrés y ese estrés nos garantiza la supervivencia. El estrés no es malo. El estrés es bueno porque es una función básica del reptil para garantizar la supervivencia que nos permite huir o atacar en un momento determinado para sobrevivir. Entonces, el sistema parasimpático, una vez siente que ya salió del peligro, vuelve a estado homeostático y deja de producir cortisol y el sistema y el flujo sanguíneo entra en un proceso normal. Ese sistema reptil también, o el cerebro reptil, también controla el consumo de calorías. O sea, básicamente que nosotros estemos consumiendo las calorías necesarias para poder garantizar la supervivencia. Por eso es que a este cerebro le encanta el azúcar, por eso nosotros somos dependientes del azúcar, porque el cerebro es la parte del cuerpo humano que más consume calorías, entonces él consume muchísimas calorías. Entonces, lo primero que se consume es la caloría de primera mano, y la caloría de primera mano, pues, es el azúcar. La caloría de la segunda mano, pues, son las grasas buenas. La caloría de las segundas manos, pues, la saca de las grasas malas, y la caloría de las terceras, pues, la saca de lo que les mencionaba de las células ya directamente. Es el encargado de controlar el sexo. Y ahí están, pues, como todo eso lo tiene que controlar de manera automatizada, eso tiene que ser a toda mecha, pues ahí es donde están también registradas esa base de datos de las conductas automáticas de los hábitos y los sesgos mentales. Y ya vamos sobre eso de qué hábitos y sesgos mentales un poco mencionar. El cerebro límbico maneja la percepción sensorial, maneja la memoria, entonces ahí empieza a generarse la memoria, a recordar cosas, porque tenemos que empezar a recordar olores, sabores, gustos y ciertas sensaciones. Entonces ya empezamos a desarrollar el gusto, el olfato y a guardarlo en la memoria. Y pues empieza a ver ya también un poco la atracción o el rechazo. Y ahí también está controlado el placer o el dolor. Entonces, básicamente, la parte del reptil y el límbico tiene que ver mucho con nuestra parte puramente animal, que es pues la parte más básica y que es la que nos garantiza esa supervivencia. Después viene el neocortes o corteza prefrontal, que básicamente maneja lo que llamamos la inteligencia. La inteligencia entre la palabra inter eligere, que es entre libre escoger, que es básicamente la elección, en donde tenemos el razonamiento, el análisis, la imaginación. Este es un cerebro muy creativo, él crea cosas. Él crea cosas, él está permanentemente creando cosas, creando abstracciones de lo que entiende del universo y de todo lo que pasa tanto al interior como al exterior. Entonces, a él está construyendo lo que llamamos la comprensión del universo. Entonces, ahí es donde creamos los modelos con los cuales entendemos el universo. Entender el universo no es más que crear un modelo que guardamos en nuestra memoria. Pero como estos tres pedazos de evolución se quedaron en el mismo sitio físico y empezaron a amalgamarse entre ellos, no es que yo tenga realmente separado el límbico y el reptil así como parece en el dibujo. No, eso está metido en el pedazo de carne, ya se ha alambrado. Hemos encontrado básicamente algunos efectos básicamente donde ocurren en el cerebro, por eso está metido entre todo. Entonces aquí es donde empezamos a ver cosas que son bien interesantes de por qué yo digo que esto es el peor error. Porque este señor neocórtex trata de entender lo que hacen los otros dos y ha tratado de generar unos mecanismos y ha tratado de generar unas comprensiones que han sido muy útiles para la supervivencia, pero que en algunos casos no son tan útiles. Voy a colocar una cosa ahí y es que, entonces este señor ha creado mecanismos que se convierten en hábitos para garantizar la supervivencia, pero que son abstracciones construidas por el neocortes. Entonces empieza a amalgamarse ahí una serie de cosas que no sabemos
cómo están entrelazadas entre ellas, y eso es lo que nosotros llamamos los hábitos y los sesgos mentales. Porque como la memoria la maneja el límbico, y esa memoria del cerebro límbico la controla o le ordena o la gestiona de manera principal a través de los hábitos, el sistema reptil, entonces nosotros empezamos a generar unos comportamientos que son inconscientes. ¿Por qué? Porque nosotros desde el neocórtex no somos capaces de llegar al cerebro reptil o límbico. No somos capaces. Ellos, como son los hermanos mayores, hacen lo que se les da la gana y después nos informan lo que se les da la gana de informarle al neocórtex. Entonces, con esa poquita información que el neocórtex recibe, entonces el neocórtex empieza a construir algunos modelos que a veces son útiles, pero que a veces no son tan útiles, ¿sí? Y a esos modelos normalmente se le llaman, cuando ya esos modelos se convierten en conductas habituales, son hábitos o sesgos mentales. Y separo los hábitos de los sesgos mentales, ¿por qué? Porque los hábitos generan comportamientos físicos, generan elementos de movimiento y de comportamiento físico en el cuerpo, y los sesgos mentales generan nuevos pensamientos que son rutinarios y que responden siempre a lo mismo. Entonces me voy a concentrar por ahora solo en los hábitos es para mencionarle, por ejemplo, ¿qué es hábito? Por ejemplo, cuando uno aprende a manejar una bicicleta, entonces eso es racional. Entonces voy a aprender a manejar racionalmente una bicicleta. Entonces primero el neocórtex empieza a trabajar ahí y empieza a generar ese conocimiento y eso empieza a llevarse al reptil. Cuando el reptil ya lo apropia, entonces lo convierte en un hábito. Por eso es que ustedes, después de que aprenden a manejar, de que ya ha pasado del neocórtex al reptil, ya uno no tiene que volverse a acordar de nada de la manejada de la bicicleta. Uno simplemente se monta y uno mecánicamente ya lo sabe hacer, porque ya es el reptil el que lo gestiona. Es lo mismo que cuando uno aprende a manejar un carro. Si ustedes se acuerdan, cuando aprendieron a manejar un carro, ustedes al principio tenían que estar pendientes de si movían la mano, de cómo movían el clutch, de si metían el acelerador y a veces se equivocaban porque el neocórtex pues estaba en ese proceso de aprendizaje. Cuando ya el neocórtex le pasa completamente toda esa tarea, se convierte en un hábito y ya ustedes simplemente lo hacen de manera automática sin darse cuenta. Entonces esos son ejemplos de cosas que pasan al reptil límbico y se convierten en un hábito, porque la mayoría de las cosas que hacemos estamos actuando nosotros normalmente operados por el cerebro reptil y el cerebro límbico, porque son los hermanos mayores y son los que siempre están decidiendo qué se hace y qué no se hace en el cuerpo y en el cerebro humano. Entonces, por eso, bueno, voy a ir incluso, no te me estoy diciendo, pero bueno, imaginemos que ese neocórtex refleja esta figurita. Entonces, ahí entonces me voy a la parte de Freud y la importancia de Freud, que es el que encontró. El neocórtex es esa parte consciente. Entonces, el neocórtex, más o menos, la metáfora es lo que está pasando ahí. El neocórtex cree que está dirigiendo, el huevón está convencido de que está dirigiendo al elefante. Pero si ustedes ven ese grafiquito, ustedes creen que esa pulguita está dirigiendo el elefante, ¿no? El elefante va cuando se le da la berraca gana. El elefante es el cerebro límbico y el cerebro reptil. Y el neocórtex está convencido completamente de que le está diciendo para dónde va. Y no resulta que es eso. Entonces esa parte del neocórtex es la parte de la que llamamos el consciente y la parte es la que está inconsciente. Y en el inconsciente manejamos los sesgos mentales. Entonces ahora sí voy a meterme un poco en los sesgos mentales. Los sesgos mentales son comportamientos habituales que hacemos nosotros en nuestra vida diaria, que son una mezcla entre hábitos, algunas cosas, pero que están ahí mezclados porque ahí estamos apenas empezando a comprender. Y uno de esos sesgos mentales que fue muy útil cuando éramos Homo sapiens y cuando éramos recolectores y cazadores, es el de la negatividad. Nuevamente, acuérdense, cuando empezamos a ser homínidos, que nos paramos y volveros Homo sapiens, nos paramos en dos patas, empieza a crearse ese neocórtex. Entonces, ese neocórtex, como les decía, empieza a crear entendimientos de las cosas que hace aquí, empieza a construir y a tratar de usar estos mecanismos del reptil y el límbico, los empieza a tratar de apropiar de alguna manera. Entonces, el mecanismo del sesgo mental de la negatividad es una cosa que creó el neocórtex para cuando éramos recolectores y cazadores como un mecanismo de supervivencia pegado a ese mecanismo de supervivencia de huir, atacar. ¿En qué sentido? Cuando yo estoy en el bosque, cuando yo estoy en el monte, cuando yo estoy en la selva, pues yo tengo que estar permanentemente pensando que el ruido que estoy escuchando no es el de un pajarito. Ese es el tigre diente de sable que me quiere comer, corra, huevón, ¿sí?
Ay, no, yo creo que eso es un pajarito, es el clamor del viento en los árboles. No, huevón, es el tigre diente de sable que quiere comer, corra, hijo de puta. Entonces, huya, ¿sí? O ataque. Entonces, nosotros, por naturaleza, como parte evolutiva, creamos la negatividad como un mecanismo de supervivencia cuando éramos recolectores o cazadores. Y eso se nos quedó pegado, ya no somos recolectores y cazadores, y por eso lo primero que se nos viene a la cabeza es la negatividad. Es lo primero que se nos viene. ¿Por qué razón? Porque el cerebro reptil lo volvió un hábito. Y el reptil, como es el que manda, al huevón no le interesa que usted piense mucho, porque a él le interesa que usted esté permanentemente en lo que llamamos en el pensamiento rápido, en el 95%. Esto lo encontró el señor Daniel Kahneman de manera muy interesante, porque dijo, mire, los seres humanos nos la pasamos en piloto automático. Piloto automático es ¿qué? En cerebro reptil, en hábitos y sesgos mentales. El cerebro reptil es el hermano mayor y él es el que manda. Y a él no le interesa que nosotros racionalicemos, a él no le interesa que yo me ponga a pensar, oye, ¿será que si es negativo o puede ser de pronto positivo? No, señor, negativo de una vez y toma en piloto automático. Entonces, ese es un modelo de pensamiento en el cual nosotros estamos permanentemente. Y por eso es que, como ese es el mecanismo más fuerte y más robusto, por eso es que nuestro cerebro, que el hermano mayor, vuelve muy rápidamente sesgos o hábitos las cosas. Por eso es que nosotros cogemos los hábitos tan fácilmente. Un hábito lo cogemos muy fácilmente, sobre todo los hábitos dañinos, los generamos muy rápidamente. Y los generamos muy rápidamente porque el mayor sesgo mental que tenemos es el de la negatividad, porque es el que más nos permitió ser o sobrevivir cuando cuando éramos nómadas, que nos la pasábamos en el campo y teníamos que, o en el bosque o en la selva, y teníamos que estar pendiente de todos los eventos que ocurriera, y cualquier evento para nosotros era algo negativo. ¿Okay? Entonces es el primer sesgo que nosotros creamos, que es esa evolución. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, o si ustedes se han puesto a pensar muchas veces, nosotros generamos hábitos muy rápidamente. Muy rápidamente, ¿por qué? Porque es que al cerebro reptil, que es el hermano mayor, le encantan los hábitos, porque a él no le interesa que este neocortes trabaje, porque el neocortes consume muchas calorías. A el huevón no le interesa que el neocortes piense, porque el razonamiento y el análisis y la imaginación consume muchas calorías. Y el cerebro reptil dice, no, huevón, usted no consuma calorías, huevón, si usted me va a poner a consumir calorías, me mata, porque mi tarea es supervivencia, huevón, usted no piense. Ahí le dejo este hábito que yo ya lo tengo listo y opere con ese hábito, punto. A mí no me interesa que usted piense. Pero entonces actúa el cerebro reptil y después le dice al neocortes, mire, huevón, yo actué, ahora le doy la justificación. Justifíquese así, ¿sí? Entonces no solamente actúa, sino que me da la justificación para que el neocortes crea que él es el que está dirigiendo, ¿sí? Para que el neocortes crea, como la hormiguita, que él es el que está dirigiendo. Y ese es el... Una preguntita, ¿las preguntas son al final o podemos hacer preguntas? Ok, no, pues si quieres termino, pero me parece buena idea de pronto interrumpir aquí, pero voy a terminar de rematar la cosa ahí. Entonces, Listo. resulta que nosotros entonces básicamente nos la pasamos la mayoría de tiempo en piloto automático, eso es lo que se llama mindlessly, o sea, nuestros pensamientos son la verdad, nuestros pensamientos, pues realmente toda nuestra cabeza y nuestro cerebro se llega a terminar en un pensamiento. Pero es por lo que el cerebro reptil actúa, pero le da el pensamiento que necesita el cerebro racional para justificar. Entonces, todo está en reacciones basadas en emociones y supervivencias, y básicamente ahí estamos haciendo multitarea. ¿Y por qué hacemos multitarea? Porque al cerebro reptil no le gusta la concentración. Y no le gusta la concentración, ¿por qué? Porque es que la concentración genera consumo de calorías, y al huevón no le gusta consumir calorías. A él no le gusta consumir calorías. A él no le interesa consumir calorías porque eso sacrifica la supervivencia. ¿Listo? Entonces voy a terminar de colocar algunos ejemplos de sesgos mentales, sobre todo algunos sesgos que hemos venido creando. Entonces, esos sesgos mentales lo que hacen es que el cerebro neocortes no actúe mucho, sino que el que actúe es el reptil con un modelo preestablecido. Entonces, por ejemplo, uno de los sesgos mentales más fuertes que tenemos es el sesgo de la confirmación. Nosotros aprendimos algo y queremos que todo lo que hemos aprendido o lo poquito que tenemos en nuestro cerebro aprendido, entonces toda la información que nosotros recibimos, lo que buscamos es que nos permita confirmar lo que nosotros podemos ya o lo que ya aprendimos. Y lo adicional o nuevo lo rechazamos. Entonces ahí se viene otro sesgo que es el sesgo de la observación selectiva. Yo veo
solo lo que me permite confirmar lo que yo ya conozco. Porque conocer cosas nuevas me obliga a consumir calorías. Entonces el cerebro reptil no le gusta eso. Entonces el cerebro reptil le ha generado unos modelos mentales y el cerebro límbico le ha generado unos modelos mentales al neocórtex muy interesantes que le permiten operar de manera automática. Entonces, por eso estamos confirmando el sesgo del anclaje. El sesgo del anclaje está muy pegado ¿a qué? A que nosotros, la primera información que recibimos de algo nuevo es la que se nos queda anclada. Entonces, por eso el famoso dicho de que la primera impresión es la que vale. Y quería mostrarles el tema de la lógica del error, que es muy colombiana, que está muy pegado a la negatividad y que está muy pegado al pensamiento socrático. Acuérdense que pienso, luego existo. Acuérdense que Sócrates siempre estuvo permanentemente cuestionando y nos ha dejado un sesgo mental que es el del cuestionamiento continuo. Y así pensamos desde hace 2000 años, desde que Sócrates nos dejó eso en la cabeza. Es por esa razón que a nosotros los colombianos nos encanta criticar. ¿Por qué? Porque es una forma de pensamiento automática, porque es la forma más fácil en que usamos el cerebro. Es más fácil mentalmente encontrar un error que producir algo creativo nuevo. Es mucho más fácil hacer eso. Y pues como somos perezosos mental, por eso funcionamos con la lógica del error. Y por eso entonces en Colombia y en Latinoamérica es mucho más inteligente aquel que encuentra errores que no aquel que construye algo. Pero eso es un sesgo mental que tenemos nosotros. Y así hay aproximadamente unos 128 sesgos mentales que tenemos los seres humanos. Ahí les doy el link para que ustedes, si quieren ver diferentes sesgos mentales y la explicación de esos sesgos mentales. Entonces, lo que hay que tratar es identificar las decisiones que tomamos, ver con cuál de esos sesgos tomamos y si de alguna manera los podemos gestionar. Los sesgos y los hábitos son fundamentales. No los podemos evitar, no los podemos quitar de nuestro cerebro. Lo que hay que tratar es de llevar a nuestro cerebro reptil y llevar de manera inconsciente y llevar al inconsciente sesgos mentales que sean útiles para nosotros y hábitos que sean útiles. Lo mismo pasa con los hábitos. Entonces, el hábito de fumar, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de comer bien. Entonces, hay unos hábitos que son ya comportamentales físicos que requieren ya una interacción física. Entonces, a eso los llamamos hábitos. Entonces, eso también tengo que llevar hábitos sanos que sean útiles para mí. Y tengo que enseñarle al cerebro reptil, porque el cerebro reptil recoge los hábitos que más fácil les son para él recibir. Y uno de los que es más fácil recibir es, por ejemplo, consumir azúcar. Por eso nos encanta. Y entonces el consumir azúcar nos genera unas cosas que son las adicciones. Entonces, por eso todos los que son hábitos de tipo adictivo le encantan al cerebro porque los coge rapidito y entonces ya lo vuelve un comportamiento habitual. Entonces él ya sigue operando de esa manera porque nuevamente él lo que busca siempre permanentemente es reducir el consumo de calorías. Y si yo le dejo que el neocórtex actúe mucho, pues el neocórtex consume mucha caloría. ¿Por qué razón? Porque está trabajando en lo que llamamos el modelo del cerebro rápido, el cerebro lento, perdón, y piensa. Y el cerebro lento de pensar, pues básicamente es en donde yo me concentro, en donde yo foco, en donde yo hago foco, donde hago empatía. Eso consume muchas calorías y eso al cerebro reptil no le gusta para nada. Por eso le encantan las interrupciones, por eso la tecnología digital le encanta tanto porque hay tanta interrupción. Entonces, por eso a él le encanta, al cerebro reptil le encanta la tecnología, además porque la tecnología nos da la recompensa rápida que al cerebro reptil le encanta porque no consume calorías, porque garantiza de alguna manera la supervivencia. Bueno, con este primer preámbulo, ahora sí, Claudita, preguntas o comentarios o inquietudes. No, sí, profe, muy, muy interesante. Y creo que ya me respondió porque viendo esos sesgos, yo me preguntaba si de alguna manera se puede trabajar pues para cambiar, para ir hacia otro enfoque, o las personas que son muy diferentes en ese sentido, por ejemplo, que se caracterizan, hablemos del negativismo, pero es demasiado una persona que es ya pues extremadamente positiva. En ese caso quiere decir que su cerebro y que estos comportamientos los tiene arraigados de otra manera, compuestos de otra, o que ha trabajado fuertemente en fortalecer pues esos aspectos.
No, el sesgo de la negatividad lo traemos desde que éramos Homo sapiens, desde que éramos recolectores y cazadores. Eso lo traemos heredado desde allá. Y hay que luchar para trabajar contra esa negatividad. No quiere decir que la negatividad sea mala, no, para nada. Una negatividad bien gestionada es importante. ¿Qué es lo que yo hago? Y ahorita les voy a dar los tips que yo hago. Entonces, yo por las noches antes de acostarme, yo tengo 3 libretas, se las voy a mostrar. Entonces, voy aquí a compartir ese video, a traer mis libretas. Les voy a ir explicando una por uno. Esta es una primera libreta que está día por día, aquí escrita. Yo la tengo partida en 3 partes, día a día, entonces día a día escrito. Entonces esta primera parte yo escribo las decisiones importantes que tomé en el día, las decisiones que tomé, las emociones que sentí en ese día y cómo creo yo que las tomé, con qué sesgo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Al hacer este ejercicio, lo que estoy haciendo realmente desde el punto de vista cerebral es que estoy llevando estas decisiones que tomó este huevón. Entonces yo le digo, las decisiones que tomó este huevón, yo se las estoy llevando realmente y lo estoy obligando a llevársela al neocórtex. Entonces yo le estoy diciendo, sí, hermano, yo sé que usted tomó esto, pero déjemelo aquí en el neocórtex. Entonces al escribirlo, yo lo estoy llevando al neocórtex cada vez. Entonces, esto no sale de la noche a la mañana. Yo esto lo llevo haciendo hace 20 años. Entonces yo aquí diariamente escribo y las decisiones que yo veo más significativas o las emociones más significativas las escribo acá y entonces las empiezo a llevar al neocórtex y yo me doy cuenta. Entonces eso ya se me va volviendo en el racional. Entonces la próxima vez que yo me enfrente a eso, ya este señor dice, no, definitivamente ya esto es de este señor, y ya lo dejo acá, entonces ya lo hago en el racional y ya no lo hago con un comportamiento habitual y empiezo a generar, aquí entonces tengo otras escrituras, empiezo a generar posicionamientos positivos. Entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo, cómo yo empiezo a cambiar un poco la negatividad para volverme más positivo? Entonces, si ven aquí en la segunda parte de mi cuaderno, aquí yo pues trazo una rayita, aquí escribo 3 agradecimientos del día, 3 cosas por qué agradecer. Entonces, por cualquier cosa, porque Claudia me saludó hoy en esta mañana o porque Claudia habló de tal cosa y me resolvió el problema mientras me desconecté, o porque el portero me recibió una cosa, o porque me gané la lotería, no tiene que ser grande o pequeño, pero hago 3 agradecimientos. Entonces eso me va llevando a que mi cerebro se vaya acostumbrando a las cosas positivas, a los agradecimientos. Entonces, todo esto son agradecimientos positivos. Entonces, el cerebro se va acostumbrando y yo le voy enseñando al cerebro reptil, que es lento, a manejar esto. Y tengo una tercera parte aquí abajo, que es ya preguntas que yo le pongo a mi cerebro reptil para que me responda por la noche. Entonces yo le pongo a mi cerebro reptil, que es el que maneja toda la memoria y es el que maneja todas las conexiones. Al final es la gran base de datos, la gran memoria, es el cerebro reptil, el cerebro límbico, el que está en el inconsciente. Entonces yo se lo pongo porque en la noche, cuando uno se acuesta, hay una etapa en la cual el cerebro hace una tarea que es la limpieza de las conexiones neuronales que ya no le sirven y el fortalecimiento de las conexiones neuronales que él cree útiles. Entonces, esas decisiones, pues yo las trato de gestionar a través de ese tipo de preguntas. Eso lo llevo haciendo hace por lo menos unos 20 años, pero los primeros resultados los empecé a ver a los primeros 3 o 4 meses, sobre todo el tema de la negatividad. Empezó a cambiarme solamente con los agradecimientos. Entonces me empezó a cambiar en los primeros y ya me vuelvo cada vez más positivo. Profe, pero la primera parte es escribir las decisiones y las emociones, pero sin hacer ningún tipo de análisis, como de si No, fue bueno o exacto. Es tal como la sentí, lo más claro posible, lo más, como diría, botar lo que como se me salió en la cabeza de primera instancia y después racionalizar, ok, yo creo que esta la tomé con este sesgo mental. Entonces, para la próxima vez voy a tratar de tener cuidado en eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, el cerebro se va dando cuenta que esa parte se la tengo que dejar al racional. Entonces el racional ya, cuando la próxima vez que me entregue o que me enfrente a esa misma situación o a una situación parecida, ya la decisión realmente la va a tomar el racional y no la va a tomar el reptil. Es lo que ocurre ahí. Porque ya la estoy pasando al racional. El reto es pasar al racional la mayor cantidad de cosas posibles.
porque nosotros tendemos a llevar cada vez más cosas al inconsciente, ¿sí? Nosotros cada vez que queremos llevar más cosas al inconsciente porque nos asustan. Hay cosas que el cerebro reptil hace que nos asustan. Voy a colocar una cosa, por ejemplo, voy a meterme en cosas profundas, duras. El cerebro reptil, como su función es huir o atacar, pues a él le gusta atacar. Y dentro de estar atacando está matar. Por eso a nosotros nos dan ganas a veces de matar. No hay duda, y yo sé que aquí, bueno, menos Albeiro, todos que hemos sido mamás y papás, todos nos ha venido a la cabeza las ganas de matar a nuestros hijos. Estoy completamente seguro que el 100% de los seres humanos en algún momento nos hemos querido matarlos, los hemos querido ahorcar y ese pensamiento nos ha venido al racional. Nos ha venido al racional y nosotros nos asustamos e inmediatamente lo mandamos al irracional, lo volvemos y lo metemos allá. Y ese es la famoso inconsciente o la caja o la bolsa negra que habla Jung, ¿sí? Y ese es inconsciente. Pero le estoy seguro, no me vaya a decir nadie que a las 3 de la mañana, que está mamado de un día de trabajo, el berraco chino llora, que se va a levantar feliz de la pelota la primera vez a consentirlo, ¿no? Eso es mentira. Usted quisiera ahorcarlo. Pues puta chino marica, porque se despertó, ¿sí? Pero nos asusta. Entonces, el reto de escribir eso es precisamente llevar todo ese poco de emociones que nos controlan a veces de manera inconsciente, empezarlas a llevar al consciente. Una vez tú lo llevas al consciente y te das cuenta de que eso pasa, a la quinta vez que tú ya lo escribiste, a la quinta vez sí te creo que sí te levantas feliz. Que si te levantas feliz, ahí sí a consentir, porque sabes que es tu hijo y que lo haces por el beneficio de él. Pero las primeras veces estoy seguro que no, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es lo interesante de escribir eso, que empezamos a llevar al racional una cantidad de cosas que pasa. Por eso, incluso aquí hay una cosa bien interesante y es que, ojo, tanto los tres cerebros, estos tres cerebros son básicamente un mecanismo más como un músculo que nosotros podemos entrenar. Estos tres cerebros es un músculo más, que de hecho aquí detrás hay una cosa que todavía ni siquiera sabemos dónde existe en el ser humano, que es la conciencia. Yo puedo hacerme aquí afuera y volverme un observador de esos pensamientos. Y con la escritura lo que yo logro hacer eso, es convertirme en un observador de lo que estos huevones hacen entre los tres. Entonces, al volverme observador, entonces yo ya puedo empezar a llevar al neocorte lo que es del neocortes, a llevar al reptil lo que es del reptil, a lo límbico lo que es del límbico. Pero lo que pasa es que nuestro gran problema es que nosotros nos identificamos y creemos que nosotros somos lo que pensamos. No, el cerebro es un músculo más que actúa de manera muy autónoma, pero que aquí nosotros, con nuestra conciencia, podríamos ponernos aquí como un observador de esto, lo que hacen estos. ¿No? Y eso es parte de los ejercicios que yo hago con la escritura y con la observación, con la meditación y la observación. Yo medito también por las noches antes de acostarme y hago observación. Es un ejercicio muy interesante que vale la pena empezar a hacerlo y que al principio es difícil y uno no lo logra simplemente con la mecánica, uno lo va haciendo es cuando lleguen los pensamientos, déjenlos pasar. Véanlo como si pasaran en una pantalla. Ay, mire, pasó este pensamiento. No importa el que llegue, no lo califiquen de nada y véanlo pasar. Y después ustedes aprenden a observar sus pensamientos y aprenden a llevarlos cada vez más al reptil, al racional. ¿Qué pasó? ¿Claro o no claro? Muy confuso, muy enredado. No, profe, muy chévere, muy chévere. Bueno, La verdad es que el cerebro se puede entrenar por y, supuesto. y hay que hacerlo, ¿no? Pero lo que tú decías el otro día, o sea, en el día a día, en el corre-corre, vaya para el trabajo, corra, deje, no se saca el tiempo también para pensar en esas estrategias, para incluir esos hábitos también en el día a día. Sí, ese es el reto. El reto desde el punto de vista del conocimiento. Hay varios estadios del conocimiento que es muy importante entenderlos. También va a ser aquí una diapositiva adicional de esto, y es que nosotros tenemos varios estadios de conciencia, la voy a llamar incluso de conocimiento más, me voy a llamarlo de conciencia. Entonces nosotros tenemos un estadio básicamente inicial, que es, por ejemplo, este estadio inicial que es en el que, que el conocimiento, o sea, inconscientemente no conocemos.
Conscientemente desconocemos. Ese es el que estamos en la inmunda. Control C, control V. Después pasamos al que conscientemente desconocemos. ¿Sí? Es, por ejemplo, yo no sé de maternidad de gallinas, pero conscientemente yo sé que no conozco de maternidad de gallinas. Que conscientemente conocemos. Y el que conscientemente, el que inconscientemente conocemos. Este es el ideal, que llevemos allá cada vez más cosas. Y lo que hacemos con el entrenamiento es que este inconsciente que desconocemos están los hábitos heredados y los sesgos mentales heredados, ¿sí? Y aquí voy a tener una serie de hábitos y sesgos mentales que son heredados y que son heredados en etapas muy primarias de los seres humanos. Aquí entonces tengo hábitos y sesgos heredados. Y los heredamos principalmente de nuestros papás. Por eso yo digo, los más malos criadores del planeta son los papás, ¿sí? Y por eso, qué pena el chiste que le hice Jennifer el otro día. Si le molestó, le pido disculpas con el tema del saco. Entonces, inconscientemente, cuando tú le dices al niño que se ponga saco y le contradices la decisión que él toma, inmediatamente le estás metiendo un sesgo de negatividad y muchos sesgos de miedos, inconscientemente, sin que tú quieras. Y esos sesgos se los metemos nosotros a nuestros hijos, porque nos hacen muchos casos, ¿sí? Sí, profe, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, lo que tú Principalmente me decías, creo que nuestra lucha de adultos es en contra de lo que aprendimos de nuestros papás, y ese se convierte en nuestro camino para dejar esas claro, creencias, esos bloqueos, y pues porque, obviamente lo hacen con amor y sin claro, por supuesto, culpa, pero pues todos caemos una o de otra forma. claro. Eso es súper cierto. Entonces, una cosa que aquí es muy importante es que muchos de estos hábitos y sesgos los heredamos de nuestros papás porque nuestro cerebro en los primeros estadios de evolución cerebral, que es más o menos entre más o menos como la semana, creo que es la semana, bueno, no me acuerdo qué semana, como a los cuarto o quinto mes de embarazo, el feto ya empieza a desarrollar el cerebro y desde ahí empieza a capturar hábitos que la madre le transmite a través de la placenta, porque eso se transmite energéticamente a través de la placenta, y empieza a capturar muchos de manera inconsciente, de muchos hábitos de manera inconsciente hasta los 5 o 6 años, y de los 6 a los 14 también es una esponjita que recibe mucha información. Ya después empieza a madurar, pero ya tiene una estructura de base. Y lo ideal es volver y generar hábitos, pero que nosotros controlemos. Hábitos generados por nosotros que sean útiles. La idea es pasar estos hábitos, quitar los hábitos malos de acá, que heredamos de muchas cosas, y pasarlos aquí y convertirlos en hábitos buenos de aquí que nos sirvan para algo útil. Porque también el ideal es que todo nuestro conocimiento se vuelva inconsciente, que sea muy automatizado. El inconsciente no es malo, lo que importante es que tenemos que aprender a gestionarlo. Esta velocidad del cerebro reptil la podemos utilizar de manera automática, de manera autónoma, de una manera interesante. Y vuelvo y repito los ejemplos que se dan mucho, sobre todo en hábitos, es el tema de la conducción de un vehículo, la montada en bicicleta. Los grandes deportistas son grandes deportistas porque han logrado llevar todo el conocimiento del deporte de manera inconsciente. Ellos operan de manera inconsciente. Un tipo como Messi, todas sus jugadas las hace el inconsciente, el reptil, porque es muy eficiente. Pero pues él ya llevó toda esa joda, por eso es que hace esas huevonadas que usted dice, este man es un crack, y que parecen tan fáciles, y entonces por eso es el crack que es, porque los deportistas regulares y más o menos buenos son los que tratan de hacer conscientemente las cosas y dicen, ok, me voy a entrenar así, pero el que logra llevar hasta el inconsciente ese conocimiento, pues ya es el reptil que funciona, y eso funciona de unas maneras supremamente eficientes. Yo les voy a contar una cosa que yo hago, por ejemplo, en temas de conocimiento.
y lo vengo entrenando hace por lo menos unos 15 años. Yo hace más o menos unos 15 años que yo no preparo el 100% de una clase, yo solo preparo el 10% y me voy con el resto a ver cómo funciona. Pero mi cerebro reptil se ha habituado tanto a eso y ha armado mis conexiones neuronales que me ha sido muy útil, y a mí en una reunión, en medio de la reunión, en medio de la discusión, se me ocurre un concepto, se me ocurre una idea explicativa que ni siquiera llevaba preparada. Y voy a colocar el caso de hoy. Cuando José Ignacio preguntó lo de la cosa y el miércoles ahí me conecté y le dije, mire, huevón, es que eso está en tal lado y en tal lado a pesar de que no lo tuviéramos, pero yo sé que ahí va a estar. Y eso es mi cerebro reptil que de una vez responde automáticamente. ¿Por qué? Porque llevo 15 años dictando muchísimas clases con ese enfrentamiento. Y al principio fue muy duro. Fue muy duro. Ustedes no se alcanzan a imaginar los chascos que yo recibí con los estudiantes porque no llevaba preparado nada. Una clase de 4 horas a los 15 minutos yo no tenía ni mierda y los estudiantes no preparaban nada. Miércoles, pues me tocaba cancelar clase. Bueno, pero empecé y le dije, no joda, tengo que volver eso de manera autónoma, inconsciente, y yo permanentemente entonces estoy actuando de esa manera, y eso me ha vuelto supremamente eficiente. Y eso lo puedo hacer en muchas cosas. Yo lo hago en actividades intelectuales, pero mucha gente lo hace, por ejemplo, en actividades físicas. Por eso están los grandes deportistas. Y los grandes deportistas lo que logran es que eso lo vuelven aquí, lo llevan a ese inconsciente. Y vuelvo y coloco el ejemplo de Messi. Messi, estoy completamente seguro, actúa de manera inconsciente en todas sus cosas porque ya llevó el hábito de jugar fútbol y hacer las maravillas que hace aquí, o Pelé o algunos de esos. Entonces, por eso es posible entrenarlo, pero entrenarlo es volver al cerebro, pero este cerebro es lento, el hombre no se deja entrenar tan fácil, es que hay que entrenarlo repetidamente, y hay que repetirle, y hay que repetirle, y hay que repetirle, y hay que repetirle, porque este man pues tiene sus hábitos y no es tan fácil quitárselos, y no es tan fácil meterle nuevos hábitos, pero pues ahí pues la constancia es importante y estar permanentemente haciendo eso, por eso pues hago esos ejercicios. No sé si hay más preguntas, comentarios, inquietudes. Ok, voy a pasar. Dale. Un comentario, o sea, con lo que acabas de decir de los 3 tipos de cerebro, ahora me queda, digamos, un poco claro, porque cuando uno se mete, digamos, lo que he hecho también prácticas con Claribel de meditaciones y ese tipo de cosas, que dicen que, o sea, 21 días. O sea, 21 días para que ese tipo de cosas sea, digamos, por ejemplo, la práctica del Ho'oponopono, que agradecer, que entonces 21 días mientras ese tipo de conceptos o esos se guardan en el cerebro reptiliano y después ya como que uno las hace de forma inconsciente. Exactamente, sí. Sí, 21 días es una métrica promedio. Hay algunos que se demoran más, algunos que se demoran menos, pero los 21 días es una métrica. Incluso hay personas que dicen entre 21 y 30 días. Pero exacto, yo le tengo que enseñar al cerebro reptil. Pero hay unos hábitos que son muy jodidos. Yo les voy a contar uno. Yo hay uno con el que no he podido. Y llevo años trabajándolo y yo sé de dónde viene, yo sé de dónde se me generó, pero no he podido. Y es hacer chichi por la noche 2 o 3 veces y no he podido. Y eso lo traigo desde que tenía 5 años. Y yo sé por qué lo traigo, porque una hermana me traumatizó de una manera absurda por algo que me hizo porque yo en regresiones he logrado entender eso y no lo he podido quitar y he hecho de todo, hasta yagé y cosas que no hace. ¿Qué es lo que hace el yagé? Bueno, como este señor reptililímbico tiene comportamientos tan animales, este neocortes creó una capa que inhibe el que yo llegue fácilmente acá. Entonces hay una capa del neocortes que controla que yo no llegue al límbico, al reptil, ¿ok? Porque estos señores pues actúan con posiciones muy de animal, entonces este neocortes creó una capa ahí. Lo que hace el yagé es quitarme esa capa de tal manera que el racional sea capaz de llegar a este reptil y a lo que está guardado aquí en este reptil y en los hábitos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el yagé y con ese tipo de
de alucinógenos, porque estos me llevan rápidamente al reptil, el LSD y todos esos, todas esas medicinas psicodélicas. Mucha gente le ha ido mal con eso del yagé, ¿no? Yo he escuchado historias. Sí, por supuesto, porque es que te lleva cosas guardadas de niño que te pueden afectar mucho más, y si no lo controlas bien, o si la persona que está al lado tuyo no te ayuda bien a salir de ahí, pues seguramente puedes, en vez puedes afianzarlo aún más, puedes enterrarlo un poco más. Es como cuando, no sé si les ha pasado, cuando ustedes se les clava un chucito, no sé si se han dado cuenta, que uno empieza a meterle una agujita y empieza a sacar. Y uno trata de sacarlo y de pronto ve la puntica y le mete la uña y pues puche, no la cogió, sino que lo lástima peor. Claro. Entonces lo mismo pasa con el yagé. A veces no llego a la raíz de la cosa porque no tomé el suficiente yagé y no llegué a la raíz de la cosa, y puede ser peor porque puedo enterrar aún más el hábito o el sesgo mental. Ok, bueno, voy a pasar a otro concepto bien interesante, y es que entonces uno se pregunta, bueno, entonces el cerebro reptil es el que maneja el cuerpo y el neocorte es el que maneja el pensamiento, pero el cuerpo es algo físico y el neocorte es pensamiento, y nosotros creemos que el pensamiento es algo completamente no físico, o sea, completamente, pues es un pensamiento, es algo no físico. Y entonces, ¿cómo yo desde un pensamiento voy a controlar el cerebro reptil? Aquí viene la otra parte. Es que realmente nosotros no somos parte física. Nosotros somos solo energía. O sea, nosotros no somos parte física. Nuestras células, a pesar de que nosotros sentimos y nos tocamos, esto no es físico. Toda la composición del cuerpo, entonces nosotros tenemos cuerpo, el cuerpo está compuesto de órganos, el órgano está compuesto de tejidos, el tejido está compuesto de células, y las células al interior tienen átomos. Y el átomo, si ustedes se acuerdan por allá de su curso de física, pues no es nada más que una cosa que es un núcleo, que está compuesto de protones y neutrones, y una cosa que está girando alrededor que se llama el electrón. Y creíamos que estos eran las partículas físicas. No, hemos explotado y hemos ido al interior, y dentro del electrón encontramos el spin, o sea, hemos encontrado partículas subatómicas. O sea, que nos hemos metido, y siempre llegamos a que somos completamente energía. Que la sensación de cosa física, de que tocamos y sentimos algo físico, es simplemente una sensación creada en el cerebro por la gravedad, pero que no somos, o por lo menos hasta ahora, no hemos demostrado que seamos realmente materia. Por eso el señor Einstein, la famosa fórmula de Einstein, en donde materia y energía están completamente relacionados. O sea, están completamente relacionados, son la misma cosa. Materia y energía son la misma cosa, en la famosa fórmula del señor Albert Einstein de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso quiere decir que la energía y la masa son iguales, multiplicados, por supuesto, por un ponderado que es la energía al cuadrado. Pero si se dan cuenta, energía y masa es la misma cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros pensamientos son energía. O sea, nuestros pensamientos generan energía y nuestro cuerpo es energía. Entonces nuestros pensamientos actúan y modifican el cuerpo, porque el cuerpo también es energía. Entonces, con nuestros pensamientos podemos afectar nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Y esa es una visión muy interesante, que es lo que se llama el cerebro cuántico, o la visión cuántica del cerebro, que les recomiendo este libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú. Y es que nuestros pensamientos afectan nuestro cuerpo. Entonces ahí vienen los conceptos de epigenética y de plasticidad genética. Y es que como nuestro cuerpo, una de las partes de nuestro cuerpo está reflejado en nuestro ADN, pues nosotros con nuestros pensamientos podemos modificar la genética, podemos modificar el cuerpo físico, o sea, regenerar cuerpo, podemos regenerar órganos completamente, porque nuestro cerebro es energía, y pues como es energía y todo es energía, lo que pensamos afecta el resto del cerebro. Yo quiero compartirles este video de una serie. Voy a compartirles un pedacito de esta serie. Esta serie, voy a volver a presentar, pero voy a presentar una ventana, que es la ventana que necesito presentar.
Espérese, yo la abro. Esta ventana es la que quiero presentar. Ay, que se me hizo la ventana. Que fue el rollo de... Este fue el rollo por el que se enrolló. Por eso fue que no se escuchó el audio. ¿Cómo es que se hace? Ah, ahora ya me olvidó. Ahora ya se me olvidó. Ah, pero voy a hacer de pronto una cosa. La voy a separar físicamente. A ver si así la puedo compartir. Okay, entonces compartir esta ventana. ¿Sí ven una ventana de algo que se llama Gaia? Sí, ¿se la están viendo o no? ¿Sí la ven? Sí. Está negro, profe. Sí, ya, espérate a verla. Ay, hola, porque se me está titilando. Ahí se escuchó algo. Es que está titilando. Es que quería mostrarles un video de una serie. Ay, pucha. De la super serie Gaia. De la super serie, de una serie de Gaia que se llama... pucha, vamos a ver si lo puedo ver por acá. No me dejó compartirlo. Gaia.com. Gaia es un sitio de internet muy interesante de yoga, de meditación, y tiene una serie muy bonita. Hay una serie que yo veo que se llama Evolución Interior, y hay un capítulo que quería mostrarles que es la programación subconsciente. Un segundito, vamos a ver si lo logro compartir. Si lo logro compartir o no. Ah, no, es que estaba compartiendo por donde no era tabola. Qué pena. Mucha bola. Y yo le expliqué mal a Karina. Ahora sí entiendo por qué le comparte. Ahora sí ven. ¿Sí la ven? Programación subconsciente, evolución interior con Bruce Lipton. Ok, les voy a poner este video un pedacito. Es un video de 34 minutos, pero voy a poner un pedacito, por ahí unos 10-15 minutos para que le pongan mucho cuidado. ¿Están escuchando? Las células en el interior de nuestro cuerpo deben ajustar su genética y comportamientos para adaptarse a ambientes del mundo exterior. ¿Cómo responde nuestro cuerpo al medio ambiente exterior? Soy tu anfitrión, Bruce Lipton, para la serie sobre evolución interior. Las amibas y otros organismos unicelulares viven de forma independiente y responden a las condiciones de su entorno. Sin embargo, las células en un animal como el ser humano viven dentro de un ambiente interno separado. La piel humana, el equivalente funcional a la membrana celular, es la fuente del sistema nervioso que une el ambiente celular interno con el mundo exterior. El sistema nervioso lee las señales ambientales, mientras la mente interpreta esas señales y envía información regulatoria hacia adentro para controlar la genética y comportamiento de nuestras células y órganos. La mente tiene dos elementos interdependientes, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente está conectada a tu identidad personal, tu espiritualidad. Esa mente es una mente creativa. La mente subconsciente es una base de datos de programas, de conductas almacenadas. Esta sesión describirá las diferencias funcionales entre esas dos mentes y cómo aprenden de diferentes maneras. ¿Cómo se determina el destino de una célula? Como he descrito en episodios anteriores, mis estudios sobre las células madre y cultivos de tejidos revelaron un importante hecho, que el destino de esas células en la placa de cultivo dependía de la química del medio de cultivo. El significado de esto es que ese medio de cultivo es el equivalente a la sangre. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con las células de nuestro propio cuerpo? Primero debes entender este hecho tan importante.
Un humano no es un organismo único. Un cuerpo humano es una placa de cultivo cubierta de piel con 50 billones de células. Y el medio de cultivo original, la sangre, contiene información y es la composición de esa sangre la que determinará, de hecho, el destino de las células. En la sangre debemos considerar dos componentes importantes. Número uno, la sangre proporciona nutrición. Cuando estoy en el laboratorio, uso los mejores ingredientes posibles para manifestar un medio de cultivo, por esa razón muy simple. Si no uso los mejores ingredientes, las células sufren. Si alimento ese medio de cultivo con ingredientes que quizá no sean los mejores, las células comenzarán a enfermarse y morirán. Es relevante tener el mejor medio de cultivo, la sangre, lo que significa que solo debemos comer alimentos orgánicos y naturales, porque los alimentos procesados y de granjas industriales están llenos de elementos tóxicos que afectan negativamente a las células. Entonces, una dieta de comida sana es importante para crear el mejor medio de cultivo para nosotros mismos. Pero además de la nutrición, el medio de cultivo contiene información, y esa información incluye hormonas, factores de crecimiento y químicos emocionales. Así que debemos reconocer que el cuerpo humano se ajusta y responde al medio ambiente en todo momento. Entonces hay un ambiente externo que debe comprenderse al igual que el ambiente interno dentro del cuerpo. Pero, ¿quién lee esos ambientes? La respuesta es el sistema nervioso. El cerebro representa la percepción del medio ambiente. A medida que el cuerpo lee el medio ambiente, libera neuroquímicos, hormonas y químicos emocionales en el cuerpo, que controlan el destino para organizarlo y estar en armonía con cualquier condición externa en el ambiente. Entonces, algo muy importante es que el cerebro está interpretando el entorno, y eso es lo que controla nuestras células. En términos sencillos, las señales ambientales son responsables de controlar el destino de nuestra biología. Bueno, cuando hablamos de animales en general, esto es cierto, pero a medida que ascendemos a los organismos superiores en el árbol evolutivo, hay un nuevo dispositivo adicional que interpreta las señales ambientales, y se trata de la mente. La mente es una interpretación de lo que percibe el cerebro, y eso significa que cada uno de nosotros tiene una mente diferente. Cada uno puede mirar al mundo y responder al mismo entorno de manera diferente. Entonces, al mirar las secuencias de flujo de información, el cerebro capta señales ambientales como percepción. La mente hace una interpretación de esas señales ambientales y luego libera química, como las hormonas, factores de crecimiento, químicos emocionales, que coordinarán el cuerpo para ajustarse al medio ambiente que percibimos. De hecho, se cree que es la representación de las percepciones de la mente la que controla nuestra biología. Nuestros pensamientos liberan neuroquímicos y esos agentes controlan nuestra biología. Para darte un ejemplo, me gustaría usar una caricatura del cerebro. Lo que ves en esta caricatura es el cerebro sosteniendo un matraz, un medio de cultivo que, de hecho, está lleno de sangre y está alimentando las células en una placa cubierta de piel con el medio de cultivo de sangre. Si la mente percibe amor, la interpretación de ese ambiente que representa el amor hace que el cerebro libere una química que complementa esa percepción. Entonces el cerebro libera una química muy importante en la sangre para controlar nuestra biología. En esa química está incluida la dopamina, una hormona que nos da placer. Además, el cerebro libera una hormona llamada oxitocina. Esa hormona nos hace forjar una unión con la fuente de ese amor. Y eso les permite a los padres e hijos formar ese lazo de amor. Además, cuando estás enamorado, el cerebro también libera vasopresina. Esa es otra hormona que nos hace más atractivos para nuestra pareja, que a su vez hace que el amor dure mucho más. Por último, cuando estás enamorado, el cerebro libera la hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento, como implica su nombre, mejora nuestra vitalidad. Es muy simple el cóctel de químicos liberados por nuestro cerebro. Cuando estamos experimentando el amor, se libera en la sangre, el medio de cultivo.
que influye en nuestras células. El resultado es este: cuando alguien se enamora, es más saludable, brilla, incluso los demás dicen, mira a esas personas, se nota que están enamorados, con solo ver su fisiología. El amor aumenta nuestro crecimiento y vitalidad. Sin embargo, si abres los ojos y ves que algo te asuste en el entorno, esa experiencia de miedo provocará la liberación de un conjunto de químicos muy diferentes en el cerebro. Y como resultado, tu conducta cambiará profundamente, porque ahora la sangre contiene otra información distinta de la información sobre el amor. Cuando tienes miedo, liberas hormonas del estrés, como el cortisol y la norepinefrina. Esas hormonas cambian la circulación en el cuerpo y no te ponen en una etapa de crecimiento, porque debes prepararte para pelear hoy y defender la vida ante el miedo que persigues. El miedo también genera químicos que interfieren con el sistema inmune, que al ser enviados a la sangre, apagan el sistema inmune y nos conducen a enfermedades cuando vivimos en miedo crónico. La consecuencia es muy importante porque representa lo siguiente. La función de la mente es crear coherencia entre nuestras creencias y nuestra realidad. En otras palabras, si crees que hay algo que temer, el trabajo de la mente es crear un comportamiento que forje una correlación o coherencia entre esa creencia de miedo y la realidad que estamos experimentando. Ok, si se dan cuenta con la explicación de este científico, es toda una serie muy bonita. El pensamiento o la forma en que pensamos genera químicos y genera ese cultivo que requieren las células para su evolución. Entonces, la negatividad, este sesgo de pensamiento, la negatividad que lo usamos tanto o que lo usan tanto muchas personas, genera cortisol, porque está pensado precisamente en garantizar la supervivencia y está ligado a el reflejo de huir-atacar. Y en el reflejo de huir-atacar, que es muy útil cuando estamos en riesgo, pero no siempre lo estamos usando, entonces, ¿qué ocurre? Pues básicamente estamos generando cortisol y al generar cortisol, pues estamos bajando nuestras defensas. Entonces, por eso, personas que se permanecen en ese sesgo de negatividad, entonces nosotros al evolucionar, pues nos quedamos con ese sesgo y hay gente que lo tiene permanentemente. Entonces, es precisamente lo que ha pasado. Y es la lógica del error también. Siempre estamos mirando lo negativo y entonces eso genera cortisol. Usar la palabra no, por ejemplo, para los niños. Nosotros deberíamos eliminar la palabra no en los niños cuando los estamos criando y nosotros estamos permanentemente diciéndoles no hagan, no cojan, no miren, no. Y eso le genera cortisol, eso le genera estados de miedo y ya vieron el miedo lo que genera. Entonces, esos sesgos de pensamiento son los que hay que luchar para que esos sesgos no generen esa negatividad, no generen ese cortisol y no generen ese caldo de cultivo dañino para nuestras células. Por eso es la explicación científica, pues yo les puedo pasar toda la documentación que quiera, pero quería mostrarles este pedacito del video de la importancia de pensar bien, porque nosotros creemos que sabemos pensar y el reto hoy de la humanidad es aprender a pensar, porque no sabemos pensar, no sabemos usar ese músculo y podemos entrenar a ese músculo del cerebro para que piense bien y podemos luchar con eso. Y el mecanismo más fácil que yo he visto para entrenar es este de las libreticas por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque antes de acostarme, cuando yo me acuesto y me duermo, inmediatamente empieza a actuar el cerebro inconsciente. Y si al cerebro inconsciente, en el neocórtex, yo le dejé lo que quería que empezara a ver como positivo y todo eso, pues el cerebro reptil empieza a recibir eso y a apropiarlo. Ese comportamiento negativo fue un comportamiento completamente aprendido que fue muy útil cuando éramos recolectores y cazadores y que lo usamos durante 80.000 años. Por eso es tan difícil de quitar. Por eso es que el tema de la positividad salió apenas en los 50, en 1950. Llevamos muy poquitos años a través de la psicología positiva porque la negatividad siempre fue o la vimos como útil y cuando apenas empezamos a entender el cerebro, ocurre eso. Y hay gente pues muy creativa que vio que eso era importante y que de esa manera nos podía controlar.
Entonces, por ejemplo, Jesucristo con Pablo, que crearon la iglesia, pues lo primero que se dieron cuenta es, no, estos huevones tenemos que decirle que de una vez él es malo. Entonces, como él es malo de una vez, el huevón está completamente disminuido desde el punto de vista físico, corporal, y así lo puedo controlar. Lo mismo los gobiernos. Entonces se dieron cuenta, por eso pues el Padre Nuestro parte del supuesto de que yo soy pecador y que soy negativo, entonces vivo cagado del susto con Dios, ¿sí? Y que va ese huevón, hay que dejarlo allá, tranquilo. Ese huevón no nos está controlando, no nos está mirando qué hacer, nada. Él es un parcero, para los que creen en él deberían verlo como un parcero, yo por eso hablo de él así. Y la gente me dice, usted, mi mamá me decía, usted lo va a llevar usted lo va a llevar Dios, usted no le tiene miedo a Dios, jamás. Ese man, allá el hombre, y va acá y tranquilo, estamos relajados. El hombre sabe que aquí de lejos, yo como digo que soy ateo, entonces la gente que, sí, y quitar ese poco de miedos que tenemos, porque eso genera cortisol, y pues como vieron, genera eso. Entonces, por eso es tan importante aprender a pensar, muchachos, y hay que cambiar esos sesgos, y hay que repensar los sesgos, y hay que empezar a trabajar en esos sesgos y gestionarlos de una manera un poco más interesantes. Ale, Claudia, ¿qué vas a preguntar? Y eso del cortisol es bien, bien complicado. Y mire que yo hace unos 8 años tuve el endocrinólogo un día tratando como de indagar un poco más en mí. Empezó con la teoría de que yo tenía cortisol alto. Entonces, y pues no estaba en el límite superior, pero no tan alto. Pero claro, el cortisol a uno, como es un tema de un componente, pues eso todo es hormonal, ¿no? Va ligado al hormonal, entonces le puede generar, pero que es Cushing, y le puede generar entonces trastornos que pueden llevarlo hasta temas de hipertensión anticipado, diabetes. No, total, es que el Sí, o sea, cortisol, y todo eso, la base es como el estrés que puede uno generar, y uno mismo se lo puede generar pues por exacto, no tomar las cosas como con una mentalidad diferente y estar como que siempre con esa actitud, ¿no? Atada como a esas primeras reacciones que no lo lleven a uno como a estar más tranquilo. ojo, una cosa importante, Clau, que tú mencionaste ahí es el estrés. El estrés es útil. El estrés es un mecanismo del sistema nervioso central, del sistema parasimpático, y lo importante es, hay que generar estrés y volver al modo homeostático, y hay que generar estrés en ciertas circunstancias. El estrés es muy útil porque el estrés nos garantiza supervivencia. Lo que es importante es no estresarnos por todo. O sea, hay un momento en donde si yo me siento atacado, lo mejor es generar estrés para que el cuerpo genere cortisol y me dé fuerza en las extremidades para correr. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo estoy atravesando la calle y viene un carro y me va a atropellar. Ahí es buenísimo el estrés porque entonces eso me va a permitir que inmediatamente genere el cortisol, me da susto y puedo pegar el salto gigantesco que de manera racional nunca hubiera pegado. Ustedes se dan cuenta a veces que dicen, uy, fue puta, y el salto que dio este huevón y no se mató. Y usted lo va a hacer de manera racional y no es capaz de hacerlo. O sea, el estrés es importante y hay que aprender a gestionarlo, y uno se puede inducir estrés positivo para poder que uno se mueva, porque el generar estrés y al generar cortisol se inhiben algunas cosas y uno se mueve más rápido y uno se mueve de manera más eficiente. Pero lo importante es no quedarse en esos mecanismos y que el sistema parasimpático vuelva a modo homeostático. Ese es pues uno de los retos ahí. Y ahí es fundamental la respiración, que es la otra gran cosa que tenemos que aprender a hacer, a respirar, a aprender a respirar. La respiración es fundamental. Los dos elementos más básicos del ser humano son aprender a pensar y aprender a respirar. Y aprender a respirar no es más que respirar hasta el estómago, que se le infle la barriguita como se le inflaban a nuestros bebés cuando estaban chiquitos. Si ustedes se acuerdan, cuando teníamos bebés chiquitos, nosotros sabíamos que el bebé estaba respirando porque le mirábamos la barriguita que se le inflaba y se le desinflaba, porque hasta ahí respirábamos. Entonces, la respiración es un mecanismo de control para que el sistema parasimpático vuelva a modo homeostático. Entonces, hay que aprender a respirar. Entonces, cuando uno tiene esos estrés, nada, échese 3 respiraciones profundas, que se le infle la barriga y ya, se acabó el drama. 3 o 4, si logra hacer 10, pues mejor aún. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso era lo que quería compartirles. Yo me tengo que ir. Hoy he estado todo el día hablando carreta desde las 6 de la mañana hasta hoy. Ay, profe, muchas gracias. Muy chévere. Quería compartirles este video de Gaia, no se los puedo
compartir, no se puede duplicar, pero les recomiendo Gaia. La suscripción a eso vale 220,000 pesos anuales. Hay unos videos espectaculares, hay unas clases de yoga buenísimos, se los recomiendo enormemente. Profe, pues yo lo encontré en YouTube. Ese, buenísimo, si está en YouTube, pues buenísimo. No, pero de todas formas, independiente de eso, les Sí, recomiendo claro. Gaia. Independiente de eso, yo nunca me senté a buscar el video en YouTube, pero la serie completa, pues buenísimo, si está en YouTube y está disponible, mírenla. Pero eso solo 1 minuto. No. Sí, la serie completa, cada video son de 7 minutos y la serie son 12 capítulos, son muy bonitos, muy, muy bonitos los 12 capítulos. Quería mostrarles ese pedacito, sobre todo de cómo nuestros pensamientos y por qué científicamente el pensamiento sí modifica genéticamente el cuerpo humano, modifica las células. Por eso, por supuesto, también como mencionó él al principio, la buena comida, por supuesto, es una mezcla de 3 elementos: comer bien, hacer deporte y pensar bien. Si uno tiene esos 3 elementos armonizados, uno va a tener una muy buena salud, el COVID nunca les va a hacer nada y los van a recibir con unas excelentes defensas. Yo digo, y estoy completamente convencido de eso, de que a mí el COVID no me cogió y no me va a dar y no me va a pasar absolutamente nada con el COVID cuando me llegue, porque pues básicamente yo vivo permanentemente comiendo bien, pensando bien y haciendo un poco de deporte, lo que ya mi cuerpo es capaz de hacer. Profe, ¿tú comes carne? Una vez cada 10 días. Cada 10 días como carne, por ahí una vez cada 10 días, porque de todas formas hay unos componentes de proteínicos al cual el cuerpo humano se acostumbró, que no ha sido o que no es posible reemplazar, sobre todo un componente que limita el envejecimiento. Por eso, si ustedes ven, los vegetarianos se envejecen muy rápidamente. Los vegetarianos y los veganos completamente se envejecen muy rápidamente. La piel, sobre todo, se envejece muy rápidamente. Y es esa proteína. Profe, muchas gracias. Muchas Con mucho gusto. Ustedes saben Muchas que gracias, profe, muy chévere, muy, muy, muy Gracias, Jorge Mario. Feliz cumpleaños adelantado, Jennifer. Gracias. cuando cumple ¿Cuándo años. es? Mañana. Ay, happy Bueno, estamos birthday. pendientes. Happy birthday to you.